ya actualmente son desfasadas, son del siglo pasado, ¿no? Entonces, y en realidad no genera mayor impacto y más bien es oportuno informar a vuestros oyentes que, o recordar más que informar, que existe un sistema de administración de justicia diferenciado, uno dirigido hacia los adolescentes que cometen infracciones penales y otras dirigidas hacia las personas adultas que superan los 18 años. La delincuencia, muchas veces hemos visto a los menores de edad involucrados en esos actos vandálicos, delictivos. Y lo último que dijo el gobierno tras reunirse en sesión de Consejo de Ministros es que van a presentar un proyecto de ley para reducir el grupo etario desde el cuando una persona puede ser procesada penalmente. Y esto alcanza a los menores de 16 años, menores de edad. Es la propuesta que tiene el gobierno en esos instantes. Y ayer hablábamos sobre ese tema, Katiuska. Si es que realmente endurecer la sanción o procesar a un menor de edad como se lo hace a un adulto, mandándole a prisión, cambiaría la situación de los actos vandálicos, criminales o la zozobra frente a la inseguridad que atravesamos los peruanos. Así es, Pedro, y por eso que estamos conectados con Carlos Fernández, él es jefe del programa para las personas privadas de libertad, la seguridad ciudadana y la seguridad y defensa nacional, vocero de la Defensoría del Pueblo, al que le damos la bienvenida a Exitosa Escucha. Muy buenas noches, señor Fernández. Gracias por su tiempo. Buenas noches, estimada Katiuska, estimado Pedro, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente hemos escuchado ese anuncio de parte del Ejecutivo y nosotros como Defensoría, más que preocupados, estamos sorprendidos por este tipo de anuncios porque en realidad son, digamos, intenciones de poder bajar la responsabilidad penal hacia los 16 años y en realidad estas intenciones ya actualmente son desfasadas, son del siglo pasado, ¿no? Entonces, y en realidad no genera mayor impacto y más bien es oportuno informar a vuestros oyentes que, o recordar más que informar, que existe un sistema de administración de justicia diferenciado, uno dirigido hacia los adolescentes que cometen infracciones penales y otras dirigidas hacia las personas adultas que superan los 18 años. Entonces no es que los menores de edad no tengan una responsabilidad, tienen una responsabilidad restringida. Y actualmente existen, por ejemplo, centros juveniles que están a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles, donde se encuentran internados adolescentes y están cumpliendo una sanción. Entonces, al igual existe todo un sistema que trata a las personas adultas que cometen un delito y están recluidas cuando son condenados en establecimientos penitenciarios a cargo del INPE, ¿no? Sin embargo, señor Fernández, ¿por qué considera usted que esta situación no variaría si es que se adopta una medida de este extremo, de que menores de 16 años sean condenados como si se trataran de adultos? ¿Por qué no cambiaría? En principio, nuestro Estado forma parte del sistema internacional de los derechos humanos. Ha hecho nuestra la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, la Convención que protege los derechos de la infancia y otros instrumentos internacionales. Nuestra propia Constitución desarrolla el interés superior del niño y del adolescente. Entonces, en ese escenario, este tipo de anuncios en realidad lo que hace es distraer la atención de lo que realmente resulta importante, ¿no? De verdad que, como les decía, nos genera más que preocupación, sorpresa, que salga este anuncio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Justo esta institución está a cargo del INPE y el PRONACEJ. Entonces, en vez de generar una atención en ese escenario, resulta importante que la persona que dirige este sector pueda resolver los grandes problemas que encontramos dentro de las cárceles de adultos y también dentro de los centros juveniles, como es el hacinamiento. Entonces, ahí resulta muy importante que se concentre la atención del Estado a efectos de poder, primero, garantizar que las personas que actualmente están privadas de libertad cumplan con el fin de la pena y sean reinsertadas y resocializadas y terminen generando pues un aporte a nuestra sociedad, ¿no? Así es. Este, futuro proyecto de ley ante la tribuna pública puede ser aplaudido, pero luego pensamos, ¿las cárceles realmente van a reivindicar a estos jóvenes ante la sociedad?
¿Y por qué nos vamos a ese extremo? ¿Y por qué no vamos al otro lado, que es la prevención? ¿Y qué hacemos con los niños para que no caigan en actos delictivos? Eso es muy importante lo que usted dice, el tema prevención. El tema de prevención actualmente es abordada por la Policía Nacional, tiene programas preventivos, igual que por parte del Ministerio Público. Entonces ahí lo que se necesita es dotar de recursos a estas dos instituciones para que estos programas preventivos realmente lleguen a toda la población infantil o de la niñez y la adolescencia, y se pueda prevenir que esta población pueda terminar siendo, digamos, involucrada en actos delictivos, ¿no? Entonces, yo creo que ya nuestra sociedad ha avanzado en lo que es la conquista de derechos y el respeto de grupos vulnerables. Entonces, es necesario seguir en esa línea y no pensar en instituciones ya desfasadas a la actualidad, ¿no? Que son del siglo pasado, ¿no? Resulta muy importante centrar nuestra atención, como decía al inicio, primero para garantizar que las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad sean resocializadas, reciban el tratamiento y puedan reinsertarse adecuadamente a nuestra sociedad. Claro, señor Fernández, voy a sonar como maniqueo, pero el enfoque de la lucha contra la delincuencia desde el gobierno, según la Defensoría del Pueblo, ¿carece de cualquier estrategia este enfoque del gobierno de prevenir la criminalidad? ¿O es que se trata de una estrategia apresurada, el de condenar a un menor de 16 años como si se tratara de un adulto? En principio existe en vigencia todavía el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del año 2019 al año 2023. Es un plan que está en vigencia y que lastimosamente el actual Ejecutivo y el anterior no han utilizado como una herramienta para poder, digamos, frenar el impacto de la delincuencia. Entonces, todas las acciones que se están impulsando ahora están fuera de ese plan nacional que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que la preside el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, y agrupan a todas las instituciones que administran justicia. Esto sería, esto sería sinónimo de improvisación del gobierno en el plan de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por supuesto, lo que pasa es que tenemos una ley vigente, que es la 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y crea a su vez instancias, la instancia nacional que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y es donde se debe adoptar acciones para combatir la inseguridad. Y ahí está participando el Poder Judicial, está el Ministerio Público, la Policía Nacional, está el Instituto Nacional Penitenciario, está la propia Defensoría, están representantes de los gobiernos regionales. Entonces, digamos que las instancias indicadas para frenar el avance de la delincuencia participan de esta instancia, pero lastimosamente el Ejecutivo no está utilizando esta instancia para poder generar políticas públicas. A insistencia de la Defensoría y en base a recomendaciones que hemos formulado, acaba recién de poder aprobarse la primera política nacional en seguridad ciudadana del 2023. Entonces es importante que tanto el plan nacional se ejecute y se mida su impacto, y también esta política que recientemente acaba de ser publicada y que como Defensoría hemos reconocido que es un aporte muy importante para la lucha contra la inseguridad, pero pueda ejecutarse, ¿no? Entonces, acciones aisladas del Ejecutivo, del Poder Judicial, de otras instancias, de verdad que no suma. Mientras la criminalidad está organizada, el Estado todavía le cuesta organizarse, ¿no? Entonces, articularse. Y en ese sentido, como Defensoría, estamos ejerciendo el derecho o la función que nos faculta de poder articular y generar, digamos, sinergia entre las instituciones que administran justicia, tanto para que se adopte acciones de prevención como también para que se adopte acciones de represión y se pueda frenar el avance de la inseguridad, ¿no? Así es, incluso según se anunció ayer en conferencia de prensa, el viernes 8 de julio va a haber una sesión de Consejo de Ministros donde el único tema que se va a abordar es la inseguridad ciudadana. Y también pienso un poco en el otro lado, ¿no? En el ciudadano que ha sido víctima de un joven de 16, 17 años y que lo agredió de forma cruenta. Entonces, lo que piensa un poco la gente, por ejemplo, cuando nos llama es, están velando por los derechos de este joven que comete actos de adulto y no están velando por el derecho de nosotros como víctimas. ¿Cómo debería ser ese tratamiento o esa reunión que deben tener el día de mañana los ministros de Estado junto con el Premier, Aníbal Torres? Claro, ante la percepción que tiene la ciudadanía, es importante aclarar.
no es que exista impunidad en el caso de los adolescentes que están involucrados en actos delictivos, en infracciones penales. Existe un sistema y está vigente actualmente el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y tiene su reglamentación. Y es en base a este código que se, digamos, impulsa sanciones. Actualmente tenemos centros juveniles, le decía que 9 a nivel nacional, donde alberga a más de 1.700 adolescentes. Entonces, que están cumpliendo una sanción y están internados en estos centros juveniles. Entonces, es importante aclarar a la población que sí existe un sistema. No es que el adolescente que participa de un ilícito no es sancionado penalmente, pero existe un sistema diferenciado, tanto para abordar, digamos, al adolescente, que es totalmente distinto al tratamiento que se tiene que brindar a las personas adultas. Entonces, en ese escenario, sí es reconocible que coloquen como una primera o como un único tema de agenda para el próximo Consejo de Ministros a la inseguridad, considerando que de los 3 grandes problemas, uno de ellos es la inseguridad ciudadana. Ojo que el próximo año se cumplen 20 años de la dación de la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, es importante hacer un balance. ¿Qué tanto hemos avanzado en seguridad ciudadana después de 20 años de tener esta ley que busca la articulación del Estado, ¿no? Señor Fernández. Entonces, ese es en ese sentido la posición de la Defensoría. Antes que el tiempo nos gane, y yo recuerdo mucho recordaba mucho, Katiuska, lo que dijo ayer Aníbal Torres respecto a los menores de edad. Y quiero saber si Defensoría del Pueblo tiene la misma información de base científica a la cual alegó el presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, en la que él sostiene que científicamente se ha demostrado que un menor de 14 años sabe diferenciar entre el bien y el mal, y por lo tanto, él sería de la idea de que sea condenado no un menor de 16 años para adelante, sino desde los 14 años. Porque un adolescente de 14 años diferencia perfectamente lo correcto de lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo que es delito y lo que no es delito. ¿Ustedes tienen la misma información científica al respecto de lo que dijo el señor Torres? Es una opinión que ha podido vertir el señor Torres, y como cualquier otra persona puede opinar, pero lo que es importante recordar que nuestro Estado es un Estado de derecho y que uno de los principios que rige es el principio de legalidad. Entonces, como Estado no nos podemos salir del principio de legalidad y todos los demás principios que rige. Entonces, para que eso acontezca, el Perú tendría que aislarse de todo el sistema internacional de los derechos humanos, renunciar a todos los tratados que ha suscrito, lo cual es inviable, ¿no? Entonces, no parte simplemente de una opinión. Entonces, y ahí nosotros como Defensoría sí somos muy tajantes a poder manifestar de que hacer un Estado de Derecho es la obligación del Estado y todos sus componentes es respetar de manera irrestricta los derechos humanos. Claro, pero la pregunta que le planteo es si es que realmente existe base científica de lo que dijo Aníbal Torres. Desde nuestro lado, el análisis es desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, derechos humanos de toda la población nacional. Entonces, en ese escenario existe todo un sistema nacional e internacional de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí está establecido en la propia convención y el tratamiento que se debe, digamos, abordar hacia la adolescencia y la infancia que puede estar involucrada en ilícitos, ¿no? Entonces, al margen digamos, de tratados vinculados al desarrollo biológico de la persona, entonces aquí se tiene que tomar decisiones en función, como le decía, al principio de legalidad. En primer término, y también el principio, o más que el principio, la dignidad del ser humano, ¿no? Bien, muchas gracias. Carlos Fernández, jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad y Defensa Nacional, vocero de la Defensoría del Pueblo. Gracias por su opinión. Muy buena.